No, pues entonces ahora el siguiente ponente, casualmente soy yo, a la hora de hacerlo. Ahora vamos a compartir la ventana. No, pero ahora se está viendo demasiado, ¿verdad? No, se ve bien, Antonio. Correcto, correcto. Se me ve a mí, se está viendo también la Se os ve presentación. alto. Sí, se Va. ve bien. Y todo Se ve en bien, orden, se ve todo en orden, Antonio. Perfecto, entonces le damos a darla y vamos a ir con la siguiente presentación, la cual os voy a hablar de ecología acuática y de seres humanos. Soy Antonio Torralba, aquí también en la Universidad de Oviedo, en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio y en el Departamento de Ciencias de la Educación. Entonces, cuando estamos hablando de ecología, y por qué unir este planteamiento de la ecología acuática con el agua, con los seres humanos y la gran historia, tenemos que tener en cuenta que realmente la ecología está directamente relacionada con el agua desde el principio de su propia definición, ciencia. De hecho, fue Haeckel el primero en definir este concepto de ecología, como el estudio de la distribución y abundancia de los organismos y las interacciones que ocasionan esta distribución, esta diferente distribución. Y tenemos un par de imágenes de Haeckel en la presentación, más habitual, ya como una persona mayor en lo alto de su carrera, pero también podemos tener alguna de cuando pues, está empezando con sus muestreos. Es muy conocido, de hecho, como evolucionista, como creador de ese reino monera a la hora de diferenciar más allá de animales y plantas, y también por sus maravillosas pinturas sobre organismos marinos, sobre todo, formas del arte en la naturaleza, su libro principal, las formas del arte en los radiolarios, que acabaron representando una visión que es más o menos en este Día de los Océanos la que primero nos suele venir a la mente cuando hablamos de esta biodiversidad marina. Pues fue él quien definió precisamente este concepto de ecología y de esa distribución. Y en esta distribución, la distribución de la biodiversidad, tiene mucho que ver el agua. Tiene mucho que ver también los ecosistemas acuáticos, tanto que sean ecosistemas acuáticos marinos como ecosistemas acuáticos de aguas continentales, agua dulce o agua continental a la hora de verlo. En esta diapositiva mostramos una división de los filos. Los filos son estos grandes grupos, tanto de animales como de plantas. Los botánicos hablan de divisiones a la hora de hablar de estas categorías vegetales que forman un arquetipo, digamos, de estructura básica en estos organismos. También fue un concepto que, por cierto, había ideado Haeckel a la hora de transmitirlo. Pues aquí podemos observar que tanto en los océanos, donde se supone que había surgido la vida, como en esa comparación con los ecosistemas de agua dulce, tenemos prácticamente la mayoría de los filos representados. Cuando estamos hablando, ya que Andrés le ha dedicado más tiempo a hablar de estas zonas marinas, yo voy a hacer propio, pero hablando más del agua dulce, del agua continental. Tenemos que plantearnos cómo es el mundo de acuerdo con este tipo de aguas. Allí es una imagen, cartografía, que hace Grasshopper Cartography maravillosamente, sobre las cuencas hidrográficas que hay en el mundo. Vemos que las cuencas, recordamos, son toda la parte donde el agua vertiente, el agua que cae ahí, acaba discurriendo hacia el mismo lugar. Observamos que son de tamaños muy distintos. Y en la península ibérica, por ejemplo, no tenemos esas enormes cuencas que podría haber en Latinoamérica a la hora de verlas. Pero nuestras cuencas pueden ser de tamaños distintos, en unos casos pequeñitos, aunque ellos también tienen sus cuencas pequeñitas, y en estas cuencas se puede dar una gran especiación.
Puede haber especies distintas, por ejemplo, en la península ibérica, que tenemos especies distintas de distintos ciprínidos en cada una de las cuencas, que son más o menos equivalentes a la hora de verlo. Esto sería otra imagen de cómo es la biodiversidad, en este caso biodiversidad animal, dentro de las aguas dulces, que abarca una gran cantidad de grupos. La mayor parte de estos animales van a ser artrópodos y dentro de los artrópodos la mayor parte van a ser insectos a la hora de verlos. Podemos observar también que el río, cuando queremos organizarnos mentalmente cómo se distribuye, uno de los grandes planteamientos ha sido definir estas cuencas hidrográficas, los ríos, como un continuo. Estamos hablando de que van fluyendo constantemente desde la parte de arriba a la parte de abajo y que tienen unas características muy distintas en las cabeceras que ya cerca de las desembocaduras cuando han ensanchado. A veces desde una región como Asturias, en la que nos encontramos, en la Universidad de Oviedo, con ríos relativamente pequeñitos, no se nos acaba notando tanto, pero sí que tenemos algunas cuencas como la Narcea que sí que podemos ir observando estas cuestiones. Por una parte, en los arroyos de cabecera, donde se produce relativamente poco en el interior del río y reciben mucha materia orgánica de la que se va creando, o la que se va generando en los alrededores, también en el bosque de ribera. Zonas, conforme vamos bajando, con un tamaño medio, con un predominio de la producción primaria por parte de las algas, por parte de macrófitos acuáticos. Tenemos por ahí los descomponedores, los ramoneadores, se van alimentando. Y conforme vamos bajando todavía más y ya las aguas no son tan transparentes, ya estamos hablando de aguas turbias, más cargadas de sedimento, lo que tenemos va a ser que domina sobre todo el consumo, ya no tanto esa producción, y que incluso podemos tener una comunidad planctónica posible, que va a ser luego mucho mayor conforme estemos en los estuarios y conforme estemos también en el mar. En este planteamiento del río como continuo, podemos analizar también el planteamiento de un corredor fluvial. El corredor fluvial es una forma de acercarnos al río que no considera exclusivamente lo que es la parte, el cauce húmedo, que está con agua, sino también todos los alrededores, el conjunto de ese territorio fluvial, la vegetación de ribera, el espacio de las aguas durante las crecidas, también la cubierta vegetal asociada a ese espacio que va cambiando de estar más o menos húmedo o menos húmedo, y que luego también nos hablará, que puede ocasionar cuando colocamos en determinados lugares determinadas edificaciones, algunos se incrementan los riesgos de padecer luego algún desastre asociado a estas cuestiones. Tenemos que tener en cuenta que desde la perspectiva del corredor fluvial, en esas funciones y servicios ecosistémicos que nos están proporcionando, no solamente se trata de un suministro de agua, sino que también son importantes reservorios de biodiversidad y además presentan un lugar idóneo, este concepto de corredor, para ser conector entre especies, entre espacios, territorios, conector entre ecosistemas, tanto terrestres como terrestres y marinos, y con un aporte que va pasando a través de ese río, de ese continuo, de sedimentos y de nutrientes desde la parte de abajo, desde la parte de aguas arriba hacia las desembocaduras. Y que posteriormente vamos cortocircuitando estos corredores fluviales, tanto principalmente en la zona del agua con grandes presas, como en los laterales, ocasionando una fragmentación de estos bosques de ribera y de estos hábitats, podemos llegar a cortar alguna de estas funciones de los corredores fluviales. Teniendo en cuenta los corredores fluviales como todo este espacio que íbamos comentando, podemos observar que son unos espacios muy ricos ecológicamente, porque en ellos hay una gran cantidad de hábitats que están amenazados o que, de acuerdo con nuestros criterios de conservación, basados en la legislación europea como la Directiva Hábitats, deben ser protegidos. Los hábitats de importancia comunitaria entre nuestros bosques de ribera, en las aguas libres y corrientes del propio río, en las charcas que se van nutriendo de agua, conforme cambia el freático, o que se llenan en los momentos de crecida y luego van
desapareciendo poco a poco, o incluso también en los bosques que son cercanos, pero que requieren también un poco de este agua. En el caso de Asturias podemos tener robledales en las cercanías de esos bosques de ribera, en las partes que no han sido eliminados. En nuestros corredores fluviales también viven numerosas especies amenazadas. Esta simpática imagen proviene de un cómic realizado para los niños desde el proyecto Ley Fluvial, para el alumnado sobre todo de educación primaria, que está basado en osbolechas y que nos permite ir acercando también a las nuevas generaciones hacia la naturaleza a la hora de verlos. En estos corredores que decíamos no solamente estaba la biodiversidad, sino también una relación directa con los seres humanos que se ha quedado recogida en manifestaciones culturales, de patrimonio cultural material que queda vinculado a estos corredores fluviales. Un buen ejemplo mostrado en estas fotografías pueden ser los distintos molinos que aprovechaban mediante algún canal de derivación, realmente no demasiado largo, en estos casos algunos están pegados al mismo río, estaban aprovechando estas corrientes de agua, ese continuo del río, para producir una energía que se daba luego, en el caso de los molinos, a partir el grano y que eran muy útiles. Ahora gran parte de ellos ya abandonados. O también podemos encontrar asociados a la pesca, a una pesca no a una pesca recreativa, como la actual que es predominante en las aguas dulces, sino una pesca de subsistencia, una pesca que efectivamente recogía esos considerados importantes, los nutrientes derivados de los peces para la alimentación humana, como es ejemplo de unas pesqueras para la recolección de la lamprea en el río Minho. Además de estos planteamientos de un valor cultural que sea material, tenemos también un patrimonio cultural que es inmaterial y en el cual ha quedado reflejada esta importancia del agua, esta importancia de los corredores fluviales. Un ejemplo pueden ser aquí en el norte de la península ibérica, derivadas en parte de las antiguas ninfas griegas, pues algunos seres mitológicos que podemos ir encontrando. Las sanas en Asturias, las anjanas en Cantabria o las lamias del País Vasco, como en esa imagen de un escudo del Valle de Baztán que tenemos en Navarra. Y en ello lo que vamos viendo son unos seres mitológicos que viven en las aguas y que podemos emplear, además, a la hora de exponer cuestiones de educación ambiental relacionadas con este patrimonio cultural, en el sentido de que están ahí porque son lugares apreciados, son lugares con una gran interacción. Tenemos también como ejemplos de este patrimonio cultural asociado a cuestiones relacionadas con la ecología acuática de los corredores fluviales. Podemos encontrar, por ejemplo, a poetas. Rosalía de Castro, cuando estaba hablando de ese emigrante que tenía que marcharse de Galicia y a lo que cuestiones a las que le iba diciendo adiós, en primer lugar, en lo que estaba pensando, eran precisamente en los ríos que dejaba atrás. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cuándo nos veremos. Está diciendo precisamente. O en el caso de Manuel María, que estaba hablando precisamente de las distintas especies de peces, tanto autóctonas como especies de peces que ya habían sido introducidas en los ríos gallegos y que las iba reconociendo. Meus amadísimos peixes, ordenados en tribus, provincias e nacións, salmos, trutas, angullas, escalos, salaos, lampreas, y anda reciente las blas. Hablando de especies que son prácticamente conocidas precisamente por esa población local, por esos pescadores y por esa gente que está interactuando con los ríos. O también, fallecido no hace demasiado, Marcos Ana, que cuando estaba en la prisión, una de las cosas que pedía recordar era cómo eran los ríos. Decidme cómo es un árbol, contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Precisamente por esta importante biodiversidad
que está asociada a los bosques de ribera y que nos recuerda cuando estamos en río. Esta importancia cultural relacionada con los seres humanos proviene de que los corredores fluviales es un espacio asociado, como decimos, al agua, que es usado, ampliamente utilizado por la población. En ellos proporcionan una serie de servicios ecosistémicos que podemos asociar a servicios de abastecimiento, servicios de regulación o servicios directamente culturales. Entre los primeros podemos relacionar el agua, la producción de energía, el ocio como servicio ecosistémico de abastecimiento, la producción de madera, leña o de distintos alimentos, no solamente de los peces que comentábamos antes. Servicios de regulación, podemos hablar de la autodepuración de las aguas, de esos servicios del ciclo hidrológico que nos comentaba al principio de la tarde Olga, de servicios relacionados con el cambio climático y con nuestra capacidad de adaptarnos a él o de mitigar de alguna manera estos efectos, una amortiguación de las inundaciones, sobre nos hablará posteriormente Charo, una provisión de hábitats y un vivero de especies que pueden encontrar en estos corredores fluviales el lugar donde reproducirse e ir creciendo. Respecto a las cuestiones culturales, el ocio de proximidad, el salir a pasear por los alrededores a un río o algo más lejos, una mejora estética del paisaje cuando estamos observando esas zonas, la posibilidad de practicar deportes en la naturaleza, de conectarnos con la naturaleza, la pesca recreativa o el turismo como distintas aproximaciones al acercamiento de la gente a esas localidades que tienen ríos a la hora de verlos, la observación naturalística de cuando estamos paseando precisamente por esos alrededores y cada vez hay más gente que va a ver aves o que va a ver libélulas, que todo el mundo le gusta las libélulas a la hora de verlas y está subiendo muchísimo su aceptación. Y también los podemos emplear dentro de la educación ambiental, no solamente para esa conectividad con la naturaleza, sino también para ir viendo los distintos efectos e impactos que pueden ocurrir en ellos y cómo podemos intentar solucionarlos o mitigarlos. Porque lo cierto es que las presiones se han ido incrementando notablemente en las últimas décadas sobre estos espacios. La gran aceleración analiza los cambios ocurridos desde 1950 en el ámbito socioeconómico y biofísico del sistema Tierra. Población, Producto Interior Bruto, inversión del capital extranjero, construcción de grandes presas, población humana, las podemos ver así más o menos en separado, pero algunas de ellas están directamente relacionadas con las aguas, también con las aguas dulces. El incremento de la población, el uso de energía primaria cuando hace referencia a estas grandes presas, había un incremento en su construcción, tanto para ello como para agricultura, un elevado consumo de fertilizantes, que era una de las cosas que nos iba comentando Marco, que ya podíamos ir detectando desde tiempos prehistóricos, de cuando tenías animales y esos animales estaban produciendo su fertilización que iba recogida hacia el acuífero y hacia los ríos, y hace poquísimo salieron los últimos mapas de contaminación de acuíferos por nitratos en España, donde encontrábamos gran parte de España, especialmente en la cuenca del Ebro, que estaba altamente contaminada debido a estas macrogranjas, a estos nitratos producidos excesivamente. Y también tenemos un incremento del uso del agua. Estos cambios en los elementos del sistema socioeconómico se traducen también en cambios directos sobre los sistemas biofísicos del sistema Tierra, puesto que están relacionados. Estos serían los principales y casi todos ellos, si observáis, están relacionados con el agua. Desde aquellos derivados posteriormente que van a derivar en el cambio climático, como el CO2 o el metano, las distintas efectos sobre la temperatura, ese cambio climático que comentábamos, la acidificación de los océanos, que va a generar cambios también en aquellas especies que podemos o no obtener como recursos animales de esos mares, de incremento o decremento de la captura de peces marinos, o los incrementos de la acuicultura, está relacionado precisamente con estos
cambios derivados de la gran aceleración que nos acaba generando el Antropoceno, como forma de llamar a este periodo. Estos cambios también están relacionados con el cambio climático, porque todo acaba siendo un ciclo de retroalimentaciones varias. Por ejemplo, lo que comentábamos de concentración de CO2, metano, cambio de temperatura de superficie, mínima extensión del hielo ártico, la extensión del hielo sobre Groenlandia, la extensión del hielo sobre la Antártida, el calor contenido en los océanos, su acidificación o el cambio en el nivel del mar o en la frecuencia de los eventos climáticos extremos, todo eso que está relacionado con el cambio climático está relacionado íntimamente con el agua. Esta imagen del ciclo del agua que nos presentaba antes Olga era, digamos, el ciclo de agua natural. Estudiamos desde el principio en el colegio estos cambios de estado que van ocurriendo en el agua. Pero tenemos que tener en cuenta que los seres humanos hemos modificado este ciclo. Tenemos ahí, estamos viendo cómo estamos interceptando, apropiándonos de gran parte de los flujos del agua líquida cuando hablamos de agua dulce. Y estamos también dedicando gran parte de esos flujos a la vegetación, por tanto es una apropiación, con las flechas pintadas en verde, en este caso del agua que es derivada hacia los cultivos, no baja por los corredores fluviales y a continuación es evaporada. O que bien estamos degradando también esos flujos del agua. ¿Cómo lo estamos degradando? Pues lo estamos degradando mediante la contaminación, puede ser de vertidos directos o de vertidos puntuales a partir de esos nitratos que estábamos comentando, pero también de eliminación de esa posible depuración, o también estamos alterándolo mediante los cambios en la forma en la que están bajando, cambios hidromorfológicos tanto de los ríos como del resto del corredor fluvial. Además, estamos moviendo especies de una forma incrementada altamente con la globalización. Estamos provocando una homogeneización de las biotas y una expansión de especies exóticas y de especies exóticas invasoras, por ejemplo, en las aguas marinas. Estamos conjuntamente con varios investigadores, incluyendo a Andrés, en los cuales se acaban detectando ya en este año, actualmente habrá unos cuantos más, casi 300 especies no indígenas o criptogénicas marinas en el mar Cantábrico y en el Atlántico adyacente. Pero esto que está ocurriendo en mares, océanos, el agua, y que vamos encontrando que ocurre también en las aguas continentales. ¿A qué están asociados? Ellos están mirando, pues, de dónde provienen esas especies invasoras, si están más asociadas a usos recreativos, si están más asociadas a otro tipo de introducciones intencionadas, o qué es lo que ha ocurrido con ellas. Aquí tenemos unos ejemplos que podemos encontrar en Asturias sobre estas especies introducidas, pero que son aplicables también a otros lugares. Bueno, conocéis la parte de aquí del mapa que aparece, es el mapa de Asturias, y lo que está marcado con esas cuadrículas verdes son las cuadrículas en las cuales hay presente la especie más frecuente de pez en Asturias. Una especie introducida, el piscardo. Prácticamente hay datos de toda Asturias de esa especie. Tenemos varias especies de cangrejos introducidos también en las aguas por efectos bien de recreativos como uso ornamental y que se han escapado, que los han soltado, o bien de uso recreativo para pescarlos posteriormente. Por ejemplo, del bisón o de algunas otras especies como la marisa, que es ese caracol, pero que es, a un ser aplicado a Asturias, realmente es extrapolable al resto del mundo. Este problema de las especies invasoras que se están moviendo entre lugares. ¿Cómo podemos afrontarlo? Tenemos que tener en cuenta una perspectiva de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, ese desarrollo que debe tener en cuenta, por tanto, el estado ecológico de los ríos, la capacidad de los ríos para mantener esos ecosistemas que son propios. En nuestro caso hay directivas europeas, hemos hablado de la directiva Hábitat antes, la directiva Marco de Agua también intenta una política sostenible en el conjunto de la Unión Europea y pasar de ese concepto inicial que teníamos de calidad de las aguas
a un concepto que abarque todo el estado del ecosistema urbano. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en cuestiones sobre qué consideramos la calidad de las aguas. También comentó Andrés, otra de las cuestiones relacionadas con Plinio, porque lo vamos relacionando con toda la historia humana. Y una de las cuestiones es que el concepto de calidad de las aguas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En el caso de Plinio, en su Historia Natural, cuando habla de calidad de las aguas, lo que está planteando es que sean aguas de buena calidad, aquellas que carezcan de olor y de sabor, que no tarden en cocer las legumbres y que no dejen tierra en el fondo de los recipientes. Es lo que ahora interpretaríamos como aguas que tengan pocos carbonatos y sólidos en suspensión. Este concepto permaneció durante mucho tiempo como único o poco a poco se fueron incorporando otros conceptos en calidad de las aguas. Por ejemplo, que tuvieran una cierta calidad para la pesca. En un momento se habló también de que eran importantes las aguas que puedan tener algunas propiedades consideradas medicinales en aquel momento, o que se valoraba la calidad de las aguas, como en los anteriores planes hidrológicos, se estaba valorando como la facilidad que teníamos para poder potabilizar y beber ese agua posteriormente. Ahora, ya insisto, se va a un concepto de la capacidad que tiene ese agua, ese río, de mantener los ecosistemas que les son propicios, que les son propios. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que mantenerse esa biodiversidad, esos hábitats de los que hablábamos en las aguas para considerar que tiene una buena calidad, que tiene un buen estado ecológico ese hábitat. ¿Cómo lo vamos a valorar? Porque cuando cambian esos hábitats, cuando cambia esa calidad y por tanto cuando cambian los hábitats acuáticos, estamos observando cambios en los organismos y en las comunidades acuáticas que podemos observar. Para la Directiva Marco de Agua, actualmente los que más se emplean, pues son macroinvertebrados, vertebrados acuáticos, que decíamos que eran los más comunes en las aguas, los peces, los macrófitos, plantas que podemos encontrar en el lecho del río, o las pequeñas algas, como las diatomeas, que forman ese fitobentos. Para que nos hagamos una idea más o menos de cómo pueden ser estos organismos, aquí os dejo unas imágenes de cómo son los invertebrados acuáticos a la hora de acercarnos a la calidad de los ríos. Hay unos con muy buena calidad que están solamente en zonas que tienen una muy buena calidad, aguantan muy poco la contaminación, mientras que hay otros que aguantan una contaminación muy elevada. Observando qué es lo que podemos encontrar en un tramo determinado de río, podemos decir qué calidad tiene. Es un cambio sustancial muy importante, es un cambio ya conceptual. Desde consideramos que la calidad del agua es buena o mala dependiendo de lo que podemos obtener de ella, consideramos que tiene buena o mala calidad y por tanto tenemos, en el caso que sea mala, tenemos que intentar mejorarla si no puede soportar los ecosistemas que había sin nuestra presencia en esa zona. Debemos actuar, debemos relacionarlo ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, para la mayoría de los cuales hay una relación directa con el agua, tanto con su uso como perspectiva de seres humanos, como con la capacidad que tiene para proporcionarnos servicios y para proporcionárselos al resto de la biodiversidad. Esos objetivos de desarrollo 14 de la vida en los mares, el 15 de la vida terrestre, que incluye a las aguas dulces y a sus bosques de ribera, que estábamos hablando a la hora de valorar los corredores fluviales, como las acciones por el clima, el poder proporcionar agua de calidad y salud, son cuestiones básicas que están relacionadas con estos objetivos de desarrollo sostenible. Aprovechamos que estamos precisamente en la década de acción por las aguas para, desde este día, el Día de los Océanos, Mundial de los Océanos, reclamar estas medidas que pueden contribuir a relacionarnos de una mejor manera con la naturaleza y seguir aprendiendo más sobre su ecología. Muchas gracias. Si queréis realizar alguna pregunta, alguna cuestión.